Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, clase 23. Romanos capítulo 3 del versículo 1 voy a leer. Hasta 18, poco largo, pero voy a leer. Vamos a ver. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta el versículo 18 he leído. Ya nosotros estamos iniciando a aprender Romanos capítulo 3. Pero de primero podemos retocar el capítulo 2 últimamente, donde está escrito en esta palabra. Es más importante para saber nosotros. El versículo 11. Romanos capítulo 2, el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Según el versículo 11 está diciendo que no hay acepción. Significa que cuando Dios juzga a todos los hombres del mundo, no hace diferencia de pueblos. Por ejemplo, Dios puede apartar a los judíos para juzgar con otra regla y también para los
gentiles con otra regla, no es así, sino que con misma regla. Es decir, que nuestro Dios tiene una regla perfecta para medir el pecado y las maldades. Por eso está hablando dos cosas. Uno, que sin ley han pecado, recibirán juicio sin ley. También, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Significa que Dios tiene manera para juzgar a los gentiles, a los judíos. Pero no hay acepción, es decir, que no va a diferenciar, sino que una misma regla va a juzgar. En aquel entonces, nosotros tenemos duda, ¿no? Porque entre los judíos tienen la ley de Dios. Ellos tienen mandamiento de Dios. Por eso, ellos saben muy bien cuando cometen, ya ellos saben que había cometido, había derrumbado mandamiento de Dios. Se siente como pecador. Entonces, los israelitas saben muy bien acerca de su pecado, pero entre los gentiles, significa que nunca había leído la Biblia, ni sabía nada de existencia de nuestro Creador Dios. Tampoco estaba congregando en la iglesia. Tales personas, ¿cómo podían saber sobre el juicio de Dios? ¿Alguien sabe cómo juzga? Esa parte yo quiero contar eso en esta noche. Número 1. Entre los gentiles, Dios había puesto una cosa muy importante. Se dice conciencia. Conciencia, es decir, que cada uno está llevando su conciencia propia. Por eso cada uno está teniendo la ley por sí mismo. Significa que mientras tanto que está creciendo desde niño hasta adulto, cada momento va a aprender sobre moral, ética, también y como una regla de sociedad. Por eso, poco a poco se levanta en su corazón una regla propia. Dice que eso es maldad, eso es bueno. Por eso entre los ateos que no creen en Dios, tales personas también se puede dividir cosas. Uno es bueno, otro es malo. Por eso alguna persona puede amar a la gente, aunque no cree en Dios, pero puede amar a la gente, puede ayudar a la gente. También se siente cuando comete insultando, robando y estafando. En aquel entonces se siente como culpable. ¿Cómo puede sentir condenado? ¿Cómo puede sentir como pecador siendo gentil, sin tener relación de la Biblia? ¿Cómo? Según esta palabra, así estaba explicando el versículo 13. Voy a leer. Porque no son los oidores de la ley los judíos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya, hasta acá nosotros estamos hablando, no tienen ley. Entre los gentiles no tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice. Ellos no tienen la ley de Dios, pero tienen ley propia. ¿De dónde viene esta ley? Estos, así dice, estos
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Para sí mismos tienen propia ley. No es la ley de Dios. Por eso, el versículo 15 así dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Además, está escrito, dice, está escrito como si fuera una regla. Estaba acumulando cada uno. Número 1, número 2, número 3. Yo tengo que vivir así. Yo no tengo que vivir así. Yo no tengo que cometer. Yo tengo que hacer buenas obras. Significa que entre los gentiles, en sus corazones estaba estableciendo la ley, dando testimonio su conciencia, dice, dando testimonio su conciencia. Significa que su conciencia, su propia regla, como la ley, su propia, eso es lo que estaba controlando. Me parece que usted se equivocó. Me parece que usted hizo bien. Me parece que usted es mejor que otro. Me parece que usted es peor que otro. Es decir, que cada uno tiene su propia regla, su propia ley. ¿Por quién? ¿Con qué cosa está sintiendo así? Por su conciencia. Ya, comparando de esa conciencia, la gente se siente como culpable. Por eso, pregunten a todas las personas del mundo: ¿usted es pecador o justo? En aquel entonces, no puede decir fácilmente: yo soy justo que nunca cometí. No, porque desde indígena que vive en Amazonas hasta donde vive en Nueva York, en la ciudad, casi ni una persona puede decir que yo no tengo pecado. ¿Por qué? Cada uno está funcionando en su corazón, su propia conciencia le acusa, le condena. Pero la gente siempre está comparando de su propia regla, su propia ley. Ese funcionamiento. ¿Quién había puesto esta conciencia? Dios había puesto para juzgar a la gente. Por eso cuando muera la gente siendo pecador, entonces, aunque nunca había creído en Jesucristo, nunca había leído la Biblia, tal persona tiene que confesar ante Dios. Porque Dios le pregunta: ¿quién es usted? ¿Tú eres justo o pecador? Entonces, de repente de su boca tiene que confesar: yo soy pecador. Porque de su conciencia va a funcionar para acusarle. Por esa razón, nosotros tenemos que entender esa cosa. Dios, no hay acepción de personas para juzgar. Significa que aunque alguna persona nunca había escuchado el Evangelio, nunca había congregado en la iglesia, por esa razón Dios le da salvación, no es así, sino que solamente confirma: ¿tiene pecado o no? Si tiene, entonces ¿a dónde va? Sí o sí tiene que irse al infierno. Ya, eso es lo que está hablando. Ya, otra vez voy a leer para que sepamos el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, dice, acusándoles. ¿Quién acusa? Por sí mismo acusa. Por sí mismo, porque cuando comete, con su conciencia le acusa: tú eres pecador, maldito. Me equivoqué. Se siente
culpable. Me equivoqué. Además, ¿cómo dice? O defendiéndoles, así dice, defendiéndoles. ¿Qué significa qué? Puede abogar a sí mismo que yo tenía razón. No solamente yo cometí, sino que por la situación, yo no pude menos que comer. Tenía hambre y por eso yo comí. Pero alguna persona me dice que yo soy ladrón. Yo no soy ladrón. Solamente yo tenía hambre, por eso solamente yo comí un pan, aunque no pagué nada. ¿Eh? ¿Sabe? Hay cuento, ¿no? Una persona que estaba encarcelado, ¿no? Y su amigo le preguntó, Señor, ¿por qué está en este lugar cárcel? Ay, Señor, mire, ¿qué pasó? Yo no sé muy bien de mi vida. Solamente yo estaba caminando en la calle. Yo encontré una cuerda. Hoy una cuerda como uno de 2 metros. Por eso yo recogí. Luego yo fui a mi casa. Pero atrás de esta cuerda se colgó una vaca. Yo no sabía eso. Entonces, ¿qué es lo que llevó? ¿Cuerda o vaca? ¿Eh? Es decir que por sí mismo, defendiéndose, solamente yo llevé una cuerda nada más, pero no sé muy bien, había atado una vaca, por eso yo nunca quería robar la vaca, solamente yo escogí una cuerda, ya yo llevé nomás. Significa que toda la gente tiene razón para defendiéndole. Parece que eso es la situación. No quería hacer daño. Significa que Dios había dado una cosa muy maravillosa, se llama conciencia. Por eso la gente cuando se siente culpable por la conciencia, es totalmente diferente que lo que se siente por la ley de Dios. Es totalmente diferente sentido llega. O sea, número 1, estoy hablando, Dios estaba juzgando a los judíos, a los gentiles. Dios juzga directamente a los judíos israelitas por la ley de Dios. Ellos saben mandamiento de Dios, la ley de Dios. Por eso Dios utiliza la regla por la ley de Dios. Por eso entre los judíos israelitas saben muy bien, eso es pecado, eso es pecado. Pero entre los gentiles que nunca habían confiado en Dios, nunca habían leído la Biblia, tales personas no saben muy bien sobre el juicio de Dios, pero Dios había puesto conciencia para que se siente como culpable, para que se siente como condenado. Pero por su conciencia no llega hasta fondo donde Dios quiere que sepa la gente como pecador que es digno de lanzar al infierno. Ya repito, el juicio sí o sí tiene que acompañar el juicio de Dios. El juicio tiene que acompañar el castigo eterno de Dios. ¿Por qué? Si no hay castigo eterno de Dios, entonces todavía no está aceptando el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios está enfocando. Tú eres pecador, ¿es cierto o no? Sí, Señor. ¿A dónde va usted? No sé. Yo soy pecador, pero yo no sé. Yo vivo así. Significa que hay 2 tipos de personas entre los pecadores, ¿no? Uno que se siente, yo soy pecador.
¿Pero a dónde va? Yo voy al reino de Dios. ¿Eh? ¿Siendo pecador? Sí. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? Por la fe. No es así. No es así. De primero tiene que ser perdonado. De primero tiene que ser limpiado de todos sus pecados. Es decir, que tiene que recibir perdón eterno por Dios. Dios tanto quiere perdonar. Pero hay problema, es que uno que está sintiendo por su conciencia, tales personas se siente como pecador, pero no tan pecador. Ya, repito, se siente como pecador, pero no tanto pecador, que me voy al infierno. Oh, no, hasta allá no. Solamente hasta acá nomás, hasta aquí. ¿Dónde? No sé, me siento poco pecador, me falta poquito. ¿Eh? No es así. Dios juzga exactamente una regla perfecta. Si alguien ya tiene pecado bastante, como cantidad, como 10,000 cosas, así. Pero uno solamente tiene 5. Por eso, uno que tiene 5 capacidades de pecado no va al infierno. No es así. Si tuviera poquito de pecado, se va al infierno. Eso es la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ahora estoy hablando sobre juicio. Ya, veamos. Último lugar, el versículo 15. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ya, en este momento voy a pedir a ustedes, repitan conmigo. Ya, conforme a mi evangelio. Ya, significa que en el evangelio está explicando sobre la regla de juicio de Dios. Por eso está hablando esta palabra, como dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿quién? Sin ley han pecado, ¿quiénes? Son gentiles. Sin ley también perecerán. Eso es como podemos decir que ese es resumen. Sin ley, pero cometieron, ya perecerán. Es decir, que entrarán al infierno. Aunque Dios les dio conciencia para que se siente como pecador, para que se siente como condenado. Siendo condenado, ¿a quién tiene que buscar? Al Salvador. Ese es. Ya, ahora terminamos explicación de los gentiles. Ahora ya tocamos para los judíos. Los judíos. ¿Cómo dice? El versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A menudo yo estaba escuchando de otras personas que utilizan este versículo. ¿Cómo dice? No pueden ser oidores como justos. Debe ser hacedores para ser justificado de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la ley, así dice. Pero el objetivo de escribir el versículo 13 no está hablando de esta cosa, sino que Romanos capítulo 12 está hablando desde el principio. ¿Cómo estaba hablando? ¿Qué cosa está hablando en el Romanos capítulo 2? Está hablando de la vida de los judíos.
teniendo gran orgullo de tener la ley de Dios, mandamiento de Dios, siendo maestro de la ley, siendo maestro de los niños, pero cometen. Así dice. Entonces, Dios tanto quería salvar a los israelitas y los judíos. Antes de salvar a los judíos, ¿qué es lo que quería que supieran ellos? Dios tanto quería que supieran ellos que ellos no podían cumplir mandamiento de Dios. Por eso, todos los israelitas judíos estaban yendo al infierno. Esa cosa quería enseñar. Por eso, con toda la manera, Dios quería explicar acerca de sus corazones a través de mandamiento de Dios. Por eso el versículo 4, ¿cómo dice? Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios estaba dando mucha paciencia, benignidad, longanimidad. ¿Para qué? Para que todos los israelitas sean arrepentidos. ¿De qué? Es muy importante. ¿De qué? ¿De lo que había cometido? No es así. De lo que había nacido por el pecado. Por eso, siendo pecador, no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso tiene que arrepentirse de camino que está caminando en el camino de la ley y de mandamiento. Tiene que arrepentirse de ese camino, porque este camino, el destino, o mejor dicho, que el destino de este camino que está andando entre los judíos durante casi 1500 años, ¿cuál es el destino? Al infierno. ¿Por qué? Ellos estaban esforzando cumplir mandamiento de Dios. Ellos querían adorar al Señor. Ellos querían guardar la palabra de Dios. Ellos querían ser santificados por sus obras. Pero, por fin, ¿quién había sido justificado por su obra? ¿Quién había sido santificado por su obra? ¿Quién había sido salvo por su obra? No podía. Por eso tiene que dejar este camino. Tiene que llegar al camino verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la ley y Jesucristo son distintos. Totalmente diferente camino, diferente manera. Por eso, uno que sí va a cumplir mandamiento de Dios será justificado, santificado y salvo, pero por su obra. Pero desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, pasando más o menos 1500 años, ¿quién había cumplido mandamiento de Dios? Voy a presentar ante ustedes Romanos capítulo 3, el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién está hablando la ley? ¿A los gentiles o a los que están bajo la ley? A los que están bajo la ley. ¿A quién se refiere? A los judíos, israelitas, y también en este siglo a los que están procurando cumplir mandamiento de Dios. Todos están bajo la ley. Eso es. En su corazón. Tanto quiere cumplir mandamiento de... ¿Por qué? Para ser justificado por su obra. Para ser santificado. Para recibir la salvación por su obra. Toda la gente incluye en esta palabra. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El objetivo
de la existencia de la ley, dos cosas. Uno es para que se cierre su boca, dice. Porque tiene que cerrarse su boca. Entonces, al cerrar, ¿cómo puede tomar bebida? Al cerrar su boca, ¿cómo puede comer? Cada día tiene que comer, tiene que tomar. Esta palabra es como igual que una persona presenta ante el juicio. En aquel entonces, el juicio le pregunta, ¿usted no cometió? Señor, yo no había cometido cosa grande. Sí, usted nunca había cometido cosa grande. Pero en su corazón tal vez tenía rabia, odio, enojo contra la gente, ¿o no? Sí, siendo ser humanos, y estaba acumulando en mi corazón para matarlo, para enojar contra amigo, contra mi esposa, mi marido, etcétera, etcétera. Eso es como si fuera homicidio. ¿Quién estaba explicando esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Veamos, San Mateo capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo utilizó esta regla. ¿Cómo dice? El versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es el mandamiento, dice que no matarás. Todo lo que saben, todo el mundo sabe, no matarás. Si mata, será homicida. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando otra cosa. Totalmente diferente nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra regla. Jesucristo, ¿cómo estaba hablando? Así, el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya. Repita conmigo, por favor. Quedará expuesto. Los pastores están repitiendo conmigo. Ya, por favor. Quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿quién se va al infierno? Según esta palabra, el que enoja, el que dice que necio contra su hermano, y luego fatuo, como insulta. Entonces, en nuestra vida, ¿cuántas veces surge? ¿Cuántas veces estaba surgiendo en el corazón de nosotros? Por eso Dios considera a cada uno de nosotros como homicidas. Pero nosotros no aceptamos. Ya, Jesucristo considera que nosotros somos homicidas, pero nosotros no aceptamos como homicidas, sino que somos buenos. Más tarde, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar el juicio? Jesucristo va a ganar contra nosotros. Tú eres asesino. Señor, yo nunca había matado. Mire, yo había anunciado. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo me anunció el Señor? A través de Romanos. A través de San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta 22, había dicho o no. Yo pensaba que esta palabra es de Mateo, discípulo de Jesucristo. Mateo había burlando como si fuera mentira. Aunque no habla así, pero mucha gente está dando cuenta como si fuera mentira. ¿Jesucristo va a mentir?
Jesucristo va a decir que como si fuera mentira se habla, se enseña. Nuestro Señor Jesucristo cuando habla, solamente habla la verdad. En el día de juicio eterno de Dios, va a investigar, va a descubrir en el corazón de cada uno de los hombres del mundo, para que un día usted había dicho fatua, necio, enojado contra la gente. Yo puedo darme cuenta que tú eres homicida, asesino. Yo le juzgo. Entonces, ¿por qué no puede absorber la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios? Mucha gente está rechazando la regla perfecta de Jesucristo y luego dice que yo confío en Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo amo en Dios, así dice. Pero en esta palabra está hablando muy fuerte. Porque antepasados, ustedes escucharon por antepasado, no matarás. Por eso ustedes piensan que si la gente mata a la gente, en aquel entonces se siente como culpable, como asesino. Pero yo les digo, de sus corazones se levanta enoja y insultando a la gente, yo considero a ti como asesino. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Jesucristo tiene razón o yo tengo razón? Por eso los gentiles utilizarían su conciencia, no puede aceptar fácilmente el juicio eterno de Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede aceptar esta palabra? Solamente tiene respeto a la palabra del Señor. Por eso, uno que quiere creer en Dios, de primero tiene que tener la regla perfecta en su corazón. ¿Cuál? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque fueron escritos por los hombres, pero eso es la palabra de Dios mismo que me dice, así tiene que tener la regla. Esta palabra Jesucristo había dicho. Con esta regla, ¿quién soy yo? Yo soy asesino. Yo soy homicida. Por eso tiene que confesar. ¿Cómo tiene que confesar? Señor, siendo ser humano, yo soy pecador. Yo soy digno de ser muerte al infierno. ¿Por qué? Cualquier momento se enoja en mi corazón. Además, yo no puedo guardar mandamiento porque ya había derrumbado mandamiento. Porque en mi corazón no hay bueno nada. Esa es confesión que pueda hacer arrepentimiento. Mucha gente piensa, ahora yo no puedo guardar mandamiento, pero mañana tal vez yo puedo cumplir este mandamiento. Yo no tengo que enojarme, yo no tengo que tener este maldito pensamiento. Intente, por favor, intente. Duración. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero hasta morir nunca tiene que tener esta cosa. Enojo, rabia, odio, no. No solamente está hablando esto, sino también el versículo 27, como dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, en su corazón adulteró. Significa que no adulteró con su cuerpo, sino que en su corazón adulteró, dice. Entonces, cuando se levanta el deseo de adulterar, el deseo de fornicar, ya siendo adúltero, siendo adúltera. Por eso la regla de Jesucristo es totalmente diferente sentido de nuestra conciencia. Por eso nuestra conciencia nos acusa para saber que soy digno de ser lanzado al infierno.
Únicamente la palabra de Dios. La regla perfecta, ¿cuál es? Mandamiento de Dios, la ley de Dios. Por eso, para que se cierre su boca, ¡pah! En esta noche, escuchando mi explicación de esta palabra, que no tiene pecado, cerrado su boca. Porque automáticamente va a cerrar. La verdad que Dios va a juzgar lo que yo tengo como enojo y también el deseo de adulterar. Ya, Dios me juzga, ¿sí o no? Sí, en aquel va a cerrar su boca para que se quede ¿en dónde? Para que se quede su espíritu bajo el juicio de Dios. Ese es el objetivo de la existencia de la ley. Por eso la ley es muy buena para descubrir nuestros pecados, para capturar nosotros como pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer, ¿no? Podamos rendirnos, ya repito, para que nosotros podamos rendirnos de nuestra obra. Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy pecador. Yo soy digno de ser muerto. Si confiesa así, Dios va a dar la gracia y misericordia de Dios. Ese es. Ya, busquemos Romanos capítulo 3. ¿Cómo dice? El versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando, somos. ¿Quiénes somos? Los judíos. ¿Somos judíos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya repita conmigo, por favor, todo. Que todos están bajo pecado. Significa, según la vista de Dios, según la regla de Dios, no hay diferencia. Los judíos que desde niño hasta morir están leyendo la Biblia, escribiendo la escritura, cada momento está ofrendando, amando a su prójimo, amando a Dios, pero en su corazón si tiene pecado, es pecador que, como igual que el gentil que nunca había adorado al Señor. Ninguna diferencia hay. Eso es. Todos son iguales. Todos están bajo pecado. Eso es una sentencia de Dios hacia todos los hombres del mundo. Pero los gentiles fácilmente pueden aceptar. Sí, Señor. Durante muchos años yo no creía en Dios. Por eso yo soy digno de ser muerto. Pero los judíos se burlan. Se burlan. Nosotros somos igual que este gentil que nunca había adorado al Señor. No. Somos descendientes de Abraham. Nosotros tenemos antepasado, se llama Abraham, que es como padre de la fe. Nosotros hemos guardado la ley. Nosotros hemos guardado mandamiento de Dios. Somos escogidos de Dios. Nunca había sentido como condenados, culpables, eran dignos de ser muertos. Por eso Jesucristo, ¿cómo tenía que explicar? Venga. Fariseos, escribas, sacerdotes, los que están siendo como líderes de Israel, maestros de los pueblos de Israel, son generación de víboras. Así gritó. Jesucristo nunca había alabado a ninguna persona entre ellos. ¿Por qué? Todavía no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque ellos no podían sentir como pecadores.
Pero ¿quién podía confesar que somos pecadores? Busquemos. San Lucas capítulo 7. ¿Qué versículo? Ya. San Lucas capítulo 7, así dice, el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así dice. Además, el versículo 29, ¿cómo dice? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Significa que entre los publicanos es pecadores. En la época de Jesucristo y en la época de Juan el Bautista, los más peores eran publicanos y rameras. Ellos fácilmente podían confesar, fácilmente podían reconocer que somos pecadores, pero más los fariseos y los intérpretes de la ley, como dice, desecharon los designios de Dios. ¿Por qué? Porque desecharon designios de Dios, porque desecharon la voluntad de Dios, porque desecharon el arrepentimiento, porque no querían arrepentirse. ¿Por qué? Ellos pensaban que estaban andando bien con la ley, cumpliendo mandamiento de Dios, estaban siendo como fieles ante Dios. Por eso, según la vista de Jesucristo, eran como generación de víboras. Por eso estaban diciendo, ¿quién puede escaparse del juicio eterno de Dios? Por eso, Romanos capítulo 3 está hablando. Volvamos, Romanos capítulo 3, el versículo 10. Ya, veamos esta palabra. ¿Cómo dice? Leamos todos juntos con gran voz. 1, 2, 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es. Estoy hablando. No hay justo ni aun uno entre los judíos, entre los gentiles. Son iguales, son pecadores. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Al nacer en este mundo, todos son pecadores. Pero ¿quién puede aceptar fácilmente esta palabra? No hay justo ni aun uno. En aquel entonces, los pecadores que han cometido bastante, ellos pueden responder fácilmente. Sí, Señor, yo soy pecador, somos pecadores. Pero ¿quién no puede responder fácilmente? Los judíos. Porque nosotros somos especialistas. No hay justo ni aun uno. Son pecadores. Por eso Jesucristo, como dice, tiene que renacer. Renacimiento. ¿Cómo puede llegar? Recibiendo perdón de los pecados. En aquel entonces será justificados, santificados y perfectos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. El día de hoy, hasta acá. Gracias por su atención.